El éxito no tiene secretos. El éxito no tiene secretos. Su voz resuena siempre en el mercado y clama en el desierto, y su grito contiene la palabra voluntad. Cualquier joven que escuche y preste atención a ese grito está totalmente preparado para ascender a la vida superior. El mensaje que me gustaría dejar a los hombres y mujeres jóvenes de América es un mensaje que he estado tratando humildemente de transmitir desde mi trabajo y el púlpito durante más de 50 años. Es un mensaje cuya exactitud ha sido afirmada y reafirmada en miles de vidas cuyo progreso he tenido el privilegio de observar, y el mensaje es el siguiente: tu futuro está ante ti como un bloque entero de mármol. Puedes convertirlo en lo que quieras. Ni la herencia, ni el entorno, ni ningún obstáculo causado por el hombre pueden impedirte marchar directamente hacia el éxito, siempre y cuando te guíe una determinación firme y motivadora, así como contar con una salud y una inteligencia normales. La determinación es la batería que comanda todos los caminos de la vida. Es la armadura contra la cual los misiles de la adversidad son inofensivos. Si hay algo que he tratado de hacer a lo largo de estos años es grabar en las mentes de los jóvenes de América el hecho de que cuando dan riendas a la voluntad y dicen conducir, se dirigen hacia lo más elevado. La institución de la que surgió la Universidad de Temple en Filadelfia se fundó hace 30 años con el objetivo claro de ofrecer oportunidades de educación superior a chicos y chicas pobres dispuestos a trabajar para seguirla. He visto a 90.000 estudiantes entrar por sus puertas. Un gran porcentaje de ellos llegaron a Filadelfia sin dinero, pero firmemente decididos a obtener una educación. Nunca he sabido de ninguno de ellos que regresara derrotado. La determinación tiene las propiedades de un ácido poderoso, todos los grilletes se derriten ante ella. Por el contrario, la falta de voluntad es el arma más poderosa de él. La proposición más desesperada es aquella donde se piensa que el éxito es una puerta por la que alguna vez uno tropezará si deambula lo suficiente cerca de ella. Algunos hombres parecen esperar que los cuervos les den de comer, que la caja de aceite sea inagotable, que los peces se acerquen a la borda a la hora de comer. Creen que la vida es una serie de milagros, osanean y confían en su buena suerte y declaran con seguridad que el mundo les debe la vida. De hecho, el mundo no le debe al hombre nada que no se haya ganado en esta vida. Un hombre recibe en medida de lo que vale y debe rendir de acuerdo a lo que se le da. No existe el éxito sin acción. Mi mente repasa las historias de miles de chicos y chicas que he conocido y de los que he escuchado, quienes se han enfrentado a todo tipo de impedimentos y han salido victoriosos únicamente por su voluntad y perseverancia. Al trabajar con todo el poder que Dios les había dado, han pasado ya casi 30 años desde que un joven inglés vino a mi oficina. Quería asistir a las clases nocturnas de nuestra universidad para aprender oratoria. ¿Por qué no te dedicas a la abogacía?, le pregunté. Soy demasiado pobre, no tengo ninguna posibilidad, contestó triste, mientras negaba con la cabeza. Me volví bruscamente hacia él y exclamé: claro que no tendrás ninguna posibilidad si no te decides hacerlo. La noche siguiente volvió a llamar a mi puerta. Su rostro estaba radiante y había una luz de determinación en sus ojos. He decidido ser abogado, me dijo, y por el tembleque de su voz supe que lo decía en serio. Muchas veces, después de convertirse en alcalde de Filadelfia, debió de recordar aquella decisión como el punto de inflexión de su vida. Estoy pensando en un joven granjero de Connecticut al que sus maestros abandonaron debido a su baja capacidad intelectual. Dejó la escuela a los 7 años y trabajó en la granja de su padre hasta los 21. Entonces, algo hizo que su mente se orientara hacia el origen y el desarrollo del reino animal. Comenzó a leer obras de zoología y, para su capacidad de comprensión, volvió a la escuela y retomó sus estudios donde los había dejado 14 años antes. Alguien le dijo: puedes llegar a la cima si quieres. Se aferró a la esperanza y la alimentó hasta que, al final, ésta se apoderó de él por completo. Ingresó en la universidad a los 28 años y se abrió camino con la ayuda que pudimos proporcionarle.
Hoy es un respetado profesor de zoología en una universidad de Ohio. Podría mencionar muchos otros ejemplos como estos de todos los muchachos a quienes he tratado de ayudar en la universidad. No puedo pensar en uno solo que haya fracasado por otra razón que no sea una mala salud. Pero, por supuesto, nunca he ayudado a nadie que no se ayudara primero a sí mismo. Tan pronto como un hombre determina la meta hacia la cual dirigirse, se encuentra en una posición estratégica para ver y aprovechar todo lo que contribuya a ese fin. Siempre que un joven me dice que, si pudiera, sería abogado, ingeniero o lo que fuera, le respondo, puede ser lo que quieras, siempre que sea algo que el mundo demande dentro de 10 años. Esto me trae a la mente cierta estipulación que la ambición de la juventud debe reconocer. Debes invertir tu dinero en una demanda reconocida, debes elegir una ocupación que se ajuste a tus habilidades y talentos y alguna necesidad real de la gente. Elige lo más pronto posible cuál será el trabajo de tu vida. Entonces podrás prepararte a través de una lectura constante y con un propósito claro. Hay muchas cosas que el muchacho o la muchacha aprende en la escuela que podrían aprenderse también fuera de ella. Casi cualquier hombre debería ser capaz de hacerse rico en esta tierra de adineradas oportunidades. Hay algunas personas que piensan que para ser humildes deben ser muy pobres y sucios. Se equivocan. No es el dinero, sino el amor al dinero, la raíz de todos los males. El dinero en sí mismo es una fuerza dinámica para ayudar a la humanidad. En mis conferencias he insistido mucho en el hecho de que todos caminamos sobre acres de diamantes y minas de oro. Hay gente que piensa que su fortuna está en algún país lejano. Sin embargo, es mucho más probable que se encuentre en su propio patio o en la puerta de su casa. La mayoría de nuestros millonarios descubrieron su fortuna simplemente mirando a su alrededor. Recientemente he estado investigando las vidas de 4.043 millonarios estadounidenses. Solo 20 de ellos empezaron la vida como chicos pobres, y solo 40 han contribuido en gran medida a sus comunidades y dividido equitativamente con sus empleados a medida que avanzaban. Asimismo, por desgracia, ni uno de cada 17 hijos de ricos muere rico. Si un hombre ha desperdiciado su tiempo durante años, puede aún así desarrollar el carácter, la fuerza motriz que lo impulse al éxito. Pues, amigo mío, déjame decirte que la fuerza de voluntad no solo puede desarrollarse, sino que a menudo es pólvora seca que solo necesita una cerilla. Muy a menudo pienso en la vida de Abraham Lincoln, un hombre maravilloso por el cual estoy agradecido de que se me permitiera conocerlo. Sin embargo, Abraham Lincoln desarrolló su determinación y fuerza de voluntad después de los 21 años. Antes de eso, no era más que un vagabundo y un bonachón. Siempre he lamentado no haberle preguntado qué circunstancia especial rompió la crisálida de su vida y soltó las alas de su voluntad. Hace muchos años, algunos estudiantes de la Universidad de Temple celebraron una reunión en un edificio situado frente al Hotel B.U. Stratford. Cuando salían del edificio, se fijaron en un extranjero que vendía cacahuetes en la acera de enfrente. Mientras compraban cacahuetes, se pusieron a hablar con el tipo y le dijeron que cualquiera podía tener una educación si estaba dispuesto a trabajar por ella. El pobre muchacho absorbió con avidez toda la información que pudo obtener. Se matriculó en la Universidad de Temple y empezó por los estudios elementales. Hoy es un eminente médico en ejercicio en la capital del país. A menudo pienso en un oficinista que determinó que las ambiciones que se agitaban en su alma podían hacerse realidad si conseguía una educación. Asistió a nuestras clases nocturnas y se licenció. Ahora es el jefe millonario de una de las mayores casas de bolsa del país. Donde hay voluntad, hay un camino, pero hay que tener un poco de sentido común a la hora de elegirlo. Un general puede estar decidido a conseguir la victoria, pero si envía sus tropas a campo abierto directamente hacia la barrida de plomo de la artillería enemiga, invita al desastre y a la derrota. El mejor general traza sus planes cuidadosamente y hace avanzar a sus tropas de modo que conserva mejor su fuerza y número.
Así debe planear el hombre su campaña de la vida. Ningún hombre tiene derecho, ni para sí mismo ni para los demás, a trabajar en una fábrica, en una tienda o en cualquier otro lugar, a menos que lo haga por elección, con o sin dinero, si tiene lo necesario para vivir. Como un hombre piensa, así es, dice el escritor de Proverbios. Pero como un hombre se ajusta a sí mismo, así es realmente. Después de todo, un gran problema con muchos individuos es que están hechos de todo tipo de maquinaria que no está ajustada, que está fuera de lugar. No hay correas en las ruedas, no hay fuego bajo la caldera, por lo tanto, no hay poder para mover el mecanismo. Algunas personas nunca se toman la molestia de medirse a sí mismas, de averiguar para qué están hechas, y luego se preguntan por qué quedan atrás del montón. Recuerdo a una joven que me dijo que no creía que pudiera ser útil para el mundo. Le mencioné una docena de cosas que era capaz de hacer. Si te conocieras a ti misma, ¿te dedicarías a escribir? Deberías ser escritora, le dije. Sacudió la cabeza y sonrió como si pensara que me estaba burlando de ella. Más tarde, la fuerza de las circunstancias la llevó a tomar la pluma, y cuando vino a verme me dijo que ganaba $1000 al año en trabajos literarios y que pronto ganaría más. Entonces me acordé de la época en que era una pobre muchacha que ganaba $3 a la semana y no se estimaba a sí misma. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. Hay una tendencia deplorable. Hay una tendencia deplorable en muchas personas a esperar una oportunidad favorable, en particular para recién adentrarse en la batalla de la vida. Algunas personas se detienen ante la oportunidad del rap, a pesar de que ésta lleva años golpeando sus cráneos resonantes. En la mayoría de los casos, varios hombres han afirmado ser los inventores de un gran invento recién comercializado y han podido demostrarlo. Pero mientras ellos estaban sentados y soñando o tratando de perfeccionar el dispositivo, un hombre con iniciativa se levantó y actuó. El telégrafo, el teléfono, la máquina de coser, el freno de aire, la segadora, la radio y la linotipia son solo algunos ejemplos. La idea más maravillosa carece de valor hasta que se pone en práctica. El gobierno recompensa al primero que obtiene una patente o pone en práctica su invento, y el mundo hace lo mismo. Así pues, el soñador siempre se queda atrás. La verdadera fuerza de voluntad también exige concentración. Nunca olvidaré la vez que fui a ver al presidente Lincoln para pedirle que perdonara la vida de uno de mis soldados que había sido sentenciado a ser fusilado. Mientras caminaba hacia la puerta de su despacho, sentí un miedo mayor que el que había sentido nunca cuando los proyectiles estallaban a nuestro alrededor en Antietam. Finalmente, me armé de valor y llamé a la puerta. Oí una voz dentro que gritaba: «Entra y siéntate». El hombre de la mesa no levantó la vista. Cuando entré, estaba ocupado. Con un montón de papeles, me senté en el borde de una silla y deseé estar en pequeño en la Patagonia. No levantó la vista hasta que hubo terminado lo que estaba haciendo. Entonces se volvió hacia mí y me dijo: «Soy un hombre muy ocupado y solo dispongo de unos minutos. Dígame en pocas palabras qué es lo que quiere». En cuanto mencioné el caso, me dijo: «Ya lo he oído todo y no hace falta que me cuentes más. El señor Stanton me habló de eso hace solo unos días. Puede ir al hotel y estar seguro de que el presidente nunca firmó una orden para fusilar a un muchacho menor de 20 años y nunca lo hará. Puede decírselo a su madre». Luego, tras una breve conversación, tomó otro manojo de papeles y dijo, decidido: «Buenos días». Lincoln, uno de los hombres más grandes del mundo, debió su éxito en gran parte a una regla: en todo lo que tenía que hacer, ponía toda su mente en ello hasta que la tarea estaba terminada. Eso hace grandes a los hombres en casi todas partes.
Demasiadas personas se sienten satisfechas y han hecho una cosa lo suficientemente bien. Esa es una complacencia fatal, pues ha maldecido almas, arruinado empresas, destruido naciones. Si es posible alcanzar la perfección en una tarea, entonces la excelencia es lo mínimo aceptable. El Ador Talot de Massachusetts obtuvo su alto cargo porque el general Swift hizo una buena aplicación de la verdad al decir en la convención: designo como gobernador de este estado a un hombre que, cuando era un niño granjero, utilizó el azahón hasta el final de la hilera de los cultivos. Ese dicho se convirtió en un eslogan de campaña en todo el estado. El asado hasta el final de la hilera. Cuando el pueblo descubrió que esta era una de las características del hombre, lo eligió por una de las más grandes mayorías jamás otorgadas a un gobernador en Massachusetts. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de nada. Los jóvenes deben trazar una línea divisoria entre el estudio que asegura la sabiduría y el que descompone la mente, el ejercicio saludable y el perjudicial, una conciencia pura y divina y una morbosa y demente, una economía cuidadosa y una tacaña, la industria que no abusa de sus poderes y la que abusa, pues solo conduce a la destrucción. La mente mejor ordenada es la que puede captar los problemas que se acumulan en torno a un hombre y resolverlos hasta llegar a una conclusión lógica, la que capta rápidamente lo que significa cualquier cosa, ya sea una exposición de bienes, una combinación de acontecimientos o lo que implica la literatura. Un hombre se compone en gran medida por las cosas que observa todos los días. La formación escolar sirve para capacitarlo y disciplinar de modo que pueda leer correctamente las lecciones que brindan las cosas que ve a su alrededor. Los hombres han hecho grandes fortunas con solo usar sus ojos. Hace varios años, cené en Nueva York con uno de los millonarios de la ciudad. En el transcurso de nuestra conversación, me contó algo sobre su infancia, como, con apenas un penique en el bolsillo, se echó una mochila a la espalda y partió a lo largo del canal de Erie en busca de trabajo. Lo pudo conseguir. Le pagaban $3 a la semana por hacer jabón blando para que los trabajadores se lavaran las manos en las esclusas. Difícilmente se puede imaginar una ocupación tan humilde, pero este muchacho mantenía los ojos abiertos, se dio cuenta de las desventajas del jabón blando y se puso manos a la obra para fabricar uno más duro. Finalmente lo consiguió, y su éxito le generó muchos millones. Cada persona está diseñada para un trabajo específico en la vida, capacitada para un rubro en particular. Ante Dios, tiene derecho a ese rubro. Si eres una excelente ama de casa, no deberías estar dirigiendo un telar, y es tu deber prepararte para entrar en la primera oportunidad. Sobre el rubro para el que estás capacitada, Joshua W. Seales, propietario del Philadelphia Ledger, vendía periódicos delante de este edificio. Me contó que lo miraba y se repetía una y otra vez que algún día sería dueño del gran periódico. Cuando les hablaba de su ambición a sus socios, se reían de él. Pero Seales tenía garras indomables y, al final, llegó a poseer ese periódico, uno de los mejores del país. Otra cosa muy necesaria para lograr el éxito es saber esperar. ¿Cómo utilizas el tiempo de espera? ¿Para las comidas, para los trenes, para los negocios? Supongo que si el individuo promedio empleara sabiamente esos intervalos en los que se sienta y retuerce los pulgares, acumularía los conocimientos suficientes para dominar su vida. Recorrí el Senado de los Estados Unidos en 1867 y pregunté a cada uno de los miembros cómo había recibido su educación temprana. Descubrí que un porcentaje considerable de ellos simplemente había aprovechado de manera adecuada sus momentos de espera. Incluso Charles Heineye, licenciado universitario, me dijo que había aprendido más de los libros que había leído fuera de la universidad que de los que había estudiado dentro. El general Bersin, que entonces era senador, dijo que siempre traía consigo un libro al taller donde trabajaba. Antes de dejar el tema del poder de la voluntad, hay una cosa que quisiera decir.
una voluntad verdadera debe tener una consideración decente por la felicidad de los demás. No te obsesiones tanto en tu propia misión que olvides ser amable con las personas, pues no habrás cumplido con todos los deberes si no eres amable. Los enemigos y la ignorancia son las dos cosas más caras en la vida de un hombre. Yo nunca me hago enemigos innecesarios, cuestan demasiado. Cada uno tiene en sí mismo las herramientas necesarias para conseguir el éxito. Enfócate en una misión específica en la vida y asegúrate de que ésta beneficie tanto al mundo como a ti mismo. Recuerda que nada puede resistir la determinación de una voluntad decidida, a menos que se trate de otra voluntad igualmente decidida. Mantente limpio, lucha duro, escoge tus oportunidades con criterio y ten tus ojos siempre fijos en las alturas hacia las que te diriges. Si hay alguna otra fórmula para el éxito, no la conozco. La biografía de ese gran patriota y estadista Daniel Manen de Venecia, Italia, contiene un ejemplo muy romántico de las posibilidades de la fuerza de voluntad. Nació en un barrio pobre de la ciudad. Sus padres no tenían una posición social ni dinero. En 1805, Venecia se hallaba bajo el dominio austriaco y estaba fuertemente dividida en clases aristocráticas y campesinas. Pronto fue abandonado por su padre y quedó a cargo de su madre. Era un niño aburrido y no podía seguir el ritmo de los demás niños en las escuelas eclesiásticas. Su mente trabajaba tan lento como la de los intelectos infantiles de muchos de los más grandes hombres de la historia. Daniel parecía destinado a ganarse la vida sacando barro de los canales si es que se mantenía en ese ritmo. Ningún niño norteamericano puede tener un impedimento como ese, pero los niños que aprenden despacio aprenden con seguridad, y la historia, que no es sino la biografía de los grandes hombres, menciona una y otra vez el hecho de que los más reconocidos personajes empezaron tarde a adquirir los conocimientos en la vida. Napoleón y Wellington fueron ambos niños aburridos y Lincoln decía a menudo que fue un niño tonto durante sus primeros años. Daniel Manen parece haber sido totalmente incapaz de aprender de los libros hasta los 8 o 10 años, pero su fuerza de voluntad latente se desarrolló hasta un nivel alto. Cuando era bastante joven, Kat, que era amigo personal de Manen, dijo en un discurso en Nueva York que la República Americana era responsable del despertar de Manen y que, a través de él, había hecho libre a Italia. Parece ser que un capitán de barco americano, mientras descargaba un cargamento en Venecia, contrató a Daniel como chico de los recados, y cuando el barco zarpó, el capitán le regaló un ejemplar con bordes de las vidas de George Washington y John Hancock en un solo volumen. El capitán, que había caído muy bien a Daniel, le hizo prometer solemnemente que aprendería a leer el libro, pero Daniel ignoraba por completo la lengua inglesa y solo había aprendido algunas frases del capitán. El regalo de ese libro hizo de Venecia una república, llevó a ese estado a la adopción de secciones de la Constitución de los Estados Unidos y llevó los principios a la Constitución de Italia Unida. Aquel libro despertó la fuerza de voluntad de aquel laborioso y aburrido muchacho. Incluso su madre protestó por la pérdida de tiempo que suponía para él intentar leer en inglés cuando era incapaz de conquistar las cartillas en italiano. Pero consiguió un libro de frases y de gramática y los pagó con trabajo duro. Con aquellas rudimentarias herramientas y sin maestro que le enseñara, se empeñó en leer aquel libro. Solo un amigo, un joven sacerdote de la Catedral de San Marcos, le dirigió una palabra o una mirada de aliento. Pero su vela ardía hasta tarde, y a la luz del día llevaba su libro para estudiarlo hasta la hora del desayuno. Luego venía el trabajo diario como mensajero o gondolero. Algunas semanas o meses después de que comenzara su aparente problema, entró corriendo en la habitación de su madre por la noche, gritándole emocionado: «¡Puedo leer ese libro! ¡Puedo leer ese libro!». Llega un momento en la vida de todo estudiante aventajado de una lengua extranjera en que de repente despierta la conciencia de que puede pensar en esa lengua. A partir de ese momento, el trabajo es siempre fácil. Debió ser un cambio psicológico similar al que se produjo en el intelecto de Daniel.
Tan repentino y asombroso fue el cambio que el sacerdote relató el caso como un milagro, y el pequeño círculo de gente pobre que conocía al muchacho lo miraba con asombro. El cónsul general Sparks, que representó a los Estados Unidos en Venecia en 1848, escribió que Manning menciona a menudo su renacimiento intelectual y su éxito en leer la vida de Washington en inglés. Lo animan las diferentes relaciones con los esfuerzos de Venecia por liberarse. Cuando Daniel empezó a apreciar su capacidad de determinación y su orientación en la vida, decidió aprender de otros tomos de texto y los dominó a fondo. Llegó a ser conocido como un muchacho que trabajaba despacio pero que hacía las cosas bien. Pronto encontró ayudantes entre amables caballeros y consiguió empleo en una librería. Los relatos de su persistencia y sus logros son tan emocionantes y fascinantes como cualquier romance. Acabó consiguiendo una educación universitaria reconocida por la Universidad de Padua. Estudió Derecho y fue admitido en el Colegio de Abogados cuando tenía 22 años. Los jueces austriacos no lo admitieron en sus tribunales, y se rumorea que visitaba su despacho diariamente durante casi 2 años antes de tener un cliente que le pagara. Pero su fuerte voluntad, reflejada en su perseverancia a pesar del hambre, le hizo ganarse el respeto y el amor de la hija de un rico patricio. Llevaban poco tiempo casados cuando los austriacos confiscaron los bienes de su suegro debido a las sospechas que circulaban sobre su relación secreta con los americanos. Los austriacos llamaron a esta sociedad secreta patriótica los Carbonari, y Manning se convirtió en el espíritu dirigente de la rama veneciana. Su voluntad parecía inquebrantable. Rechazó la presidencia en 1832, cuando la revolución sacudió las tiranías de toda Europa, y Venecia volvió a caer bajo el control austriaco. Pero en 1848, fue elegido casi unánimemente presidente de la República Americana de Venecia, y en su segunda proclamación, antes de que comenzara el gran asedio, hizo un llamamiento para la elección utilizando, como recoge el cónsul general Sparks, las siguientes palabras: y hasta que se celebren las elecciones y se instalen los oficiales, las siguientes secciones de la Constitución de los Estados Unidos de América serán la ley de la ciudad. Estaba decidido a conseguir una república americana en Italia. Vivió para verla. En Venecia, las estatuas de Daniel Manning se ven ahora en todas las grandes ciudades de Italia, y cuando la estatua fue dedicada en Venecia, en una plaza del parque de la ciudad, fue nombrada en su honor. Fue llamado el padre del nuevo reino de Italia. El general Garibaldi dijo que, cuando Manning redactó el borrador de la Constitución que proponía para la Italia unida, citó la Declaración de Independencia Americana. El general dijo también que Manning insistía en que el gobierno de Italia debía ser como la República Americana y que fue difícil convencer a Manning de que un rey, como se denominaba en aquel entonces, podía ser tan limitado como un presidente. Incluso Mazzini, el extremista, y tanto Cavour como Gamassi, llegaron finalmente a aceptar las exigencias de Manning en cuanto a libertad e igualdad, tal como se exponían en la Constitución de la República Americana. Manning no vivió para ver la unión definitiva ni para ver a su hijo como un general en el ejército italiano, pero su vigorosa voluntad dio un impulso a la libertad en Italia que aún empuja al pueblo hacia sus más nobles ideales. Lo que el hombre ha hecho, el hombre puede hacerlo, y lo que hizo Manning puede volver a hacerse en otras realizaciones. El lector normal nunca se preocupó de localizar el Polo Norte y tampoco le importa si se ha descubierto. Los matemáticos y geógrafos pueden deleitarse en la solución de algún problema abstracto, pero el ciudadano ocupado, que toma su periódico para ver si Perry ha encontrado el Polo Norte, no tiene ningún interés en el lugar. No visitaría el lugar aunque alguna autoridad le diera milagros o le regalara una docena de globos de hielo. Lo que el lector desea es aprender cómo la fuerza de voluntad de aquellos descubridores funcionó a través de escapadas por los pelos, largos inviernos y hambre. Es un gran juego y el mundo es una gran tribuna. El hombre con la voluntad más fuerte atrae la admiración del mundo.
Todo el mundo que ama a un amante también admira a un héroe, y un héroe es siempre un hombre de voluntad enérgica. Cuando leemos sobre Lou Juliet y James Marquette en su terrible experiencia trazando el río Mississippi, indígenas salvajes como bestias salvajes, pantanos, lagos, bosques, montañas, enfermedades, heridas, agotamiento, aparentes fracasos, todo a testimonio de su sublime fuerza de voluntad. Peter Lehman, Jonathan Kaarba, el capitán Lewis, el teniente Clark, Montgomery Pike, el general Freeman, Elysia Kincaid, Charles Francis Hall, David Livingstone, el capitán Paul y Henry M. Stanley grabaron sus nombres profundamente en la historia gracias a su gran fuerza de voluntad. Lo que los diferencia de otros hombres. Mary Lyon, la heroína de Monoc, solía citar con frecuencia el dicho del Dror Baakar de que una vez tuvo una máquina bien diseñada, pero que no funcionaba. Catherine Weir replicaba que la señorita Lyon tenía demasiada energía para una máquina tan pequeña. Fue un triunfo monumental la dedicación del primer edificio del Monadnock College en Southfield, Massachusetts. La señora de Comporter escribió a Henry Ward Weir: ojalá hubieras podido ver la cara de la señorita Lyon mientras la procesión avanzaba por la calle. Era realmente el rostro de un ángel. Desde aquella hora inmortal en que aquella mujercita, que pelaba papas como ama de llaves de su hermano en Buckland, Massachusetts, decidió repentinamente iniciar un movimiento para la educación superior de las jóvenes, Lyon había escrito, viajado, suplicado, rezado, apelado, dado toda su herencia, visitado colegios y escuelas, trabajado sin cesar hasta que las mujeres pudieron beneficiarse de los sacrificios que hizo como mártir. Todas las mujeres de todos los países están en deuda con ella. Los hombres se sienten agradecidos por lo que la educación superior de las mujeres ha hecho por los hombres. Uno no puede pasear por el campus del Monmouth College sin reflexionar sobre lo que la voluntad de una mujer frágil, orientada hacia lo bello y lo bueno, puede hacer dentro de las más severas limitaciones. Vassal Wellesley, Smith, Brigham Young y los otros 35 colegios universitarios femeninos de los estados del oeste y del sur son hijos del Monadnock. Una sola mujer, una sola voluntad, un gran corazón. Dios la ve y ordena que sus fuerzas la ayuden. Richard Harry, Stephenson y Edison, en la búsqueda de un invento, con semblantes serios y determinación, trabajan hasta la madrugada. John Wesley, Whitefield y la lista de reformadores religiosos, desde San Agustín hasta Ellen Moye, han sido hombres confiables en el logro de una gran idea. Neil Down, Elizabeth Free y sus discípulos, impulsando la campaña de la moderación, con ese impulso que descubrieron en sí mismos, despertaron a la gente a apoyar o oponerse a su causa. A donde quiera que Fulton dijo, construiré un barco de vapor. Cusp dijo, colocaré un cable telegráfico a Europa. Sir Christopher Wren, imitando a los constructores de San Pedro, dijo, construiré la cúpula de la Catedral de San Pablo. El general Washington dijo, lo arriesgaré todo por la victoria final, y el general GR dijo, por esta causa. Cuando Abraham Lincoln rindió su elocuente homenaje a Henry Clay en 1852, dijo, el ejemplo de Henry Clay nos enseña que difícilmente se puede ser tan pobre como para, si se quiere, adquirir la educación suficiente para desenvolverse como respetables hombres. Las cabañas de madera eran universidades, ideal, al final de su jornada de trabajo, arando un pedregoso campo en las colinas de New Hampshire, que sería estadista. Thomas H. Bentham, cuando casi todos los hombres suponían que las tierras vírgenes eran inconquistables, decidió impulsar la república hacia el oeste, hasta las montañas rocosas. Salmon Pease, desde que dirigía el transbordador del río Caogo, guardaba en su libro de bolsillo un lema, donde hay voluntad, hay un camino. Charles Neer tenía la desagradable costumbre de hablar de sí mismo y presumir de sus conocimientos. Un día, James P. Chess le dijo sin tapujos que era un rasgo de debilidad.
El señor Sander dio las gracias al señor Fields y le dijo que había decidido dejar de hablar de manera tan necia. Luchó contra sí mismo y venció, escribió el señor Fields. James G. Blinn, en la Universidad de Washington, Pensilvania, vio a un estudiante que se había dedicado demasiado al fútbol llorando por no haber aprobado un examen. Conmovido por el fracaso de este estudiante, James le dijo a su madre que no jugara otro partido de fútbol mientras estuviera en la universidad. El estudiante mantuvo su determinación firme durante todo el curso. Cuando James A. Garfield ganaba su matrícula como compañero en el Eton College, decidió que el primer toque de la campana debía ser exacto y preciso. Para todo el año, el presidente del colegio declaró que la gente del pueblo ajustaba sus relojes por esa campana y que ni una sola vez en el año se había adelantado o atrasado un minuto. A los 18 años, Grover Cleveland cambiaba de trabajo constantemente y los hombres predecían que sería una desgracia para su padre, quien era un humilde predicador. El señor Cleveland dijo en un discurso que, como Martín Lutero, fui detenido en mi camino por un rayo. No se sabe a qué se refería, pero sí parece que decidió firmemente que elegiría una vocación y se ceñiría a ella. Se decidió por el derecho y estaba tan decidido a conocerlo que permaneció en el despacho de su tutor 3 años después de haber sido admitido en el colegio de abogados. Y allí continuó sus estudios con perseverancia. En un pequeño pueblo al oeste de Massachusetts, hace 40 años, un joven de piel pálida trabajaba como cajero en un banco de ahorros. Era dispéptico, muy nervioso y a menudo malhumorado. Un día, varias grandes fábricas cerraron sus puertas y las empresas a las que el banco había prestado dinero notificaron su quiebra. El presidente del banco estaba en Europa y la gente de allá no sabía que el banco había quebrado. El cajero estaba abrumado y temeroso, ya que no contaba con los fondos para hacer frente a un despido. Entró en el banco después de una noche en vela, temiendo que la gente se enterara de alguna manera de la responsabilidad del banco. Estaba somnoliento, abatido y desanimado. Un viejo granjero entró para cobrar un pequeño cheque y el cajero, cabizbajo, no respondió al saludo habitual del granjero. Tenía el rostro nublado, los ojos inyectados en sangre y una actitud desagradable. Contó el dinero y se lo dio al granjero. El anciano contó el dinero con cuidado y le dijo al cajero, ¿qué ocurre? Va a quebrar su banco. Cuando el granjero abandonó el banco, el joven cajero se dio cuenta de que su actitud dejaba traslucir lo que deseaba ocultar. Se paseó de un lado a otro en el banco y lo discutió todo consigo mismo. Entonces decidió mostrar de buen humor, valiente y fuerte. Se obligó a sonreír y pronto fue capaz de reírse de sí mismo por presentar una actitud tan ridícula. Recibió al siguiente cliente con un cordial saludo y de buen humor. Durante toda la mañana, se mantuvo firme para que la tristeza no lo invadiera de nuevo. Hacia el mediodía, llegó el diario de Boston, y tan pronto como se anunció la posible quiebra de aquel banco, la noticia corrió por toda la ciudad y una multitud salvaje lo asaltó, gritando por su dinero. Pero el alegre cajero lo recibió con una sonrisa y se burló de su enojo. Uno de los hombres que reclamaba su dinero era un viejo alemán que, al ver que el cajero contaba el dinero tan campante y alegre, sacó su libreta y dijo, «Si tiene el dinero, no lo queremos ahora, pero creíamos que no lo tenía». Aquella sugerencia hizo reír a la multitud, que en media hora se había marchado. Y los que habían sacado su dinero, en muchos casos, pidieron al cajero que los devolviera. El cajero es ahora un exitoso fabricante y director de ferrocarril, de corazón fuerte y alegre. A menudo habla sobre la pelea que tuvo aquella mañana y cómo superó su yo débil e insignificante. Es prioridad valorar el autocontrol. Un hombre de Cooperstown, Nueva York, visitó Saint Anthony Falls en Minnesota a principios de los años 50 del siglo pasado y se burló del ridículo molino que producía unos cuantos sacos de harina y acero, solo unos cuantos miles de metros de madera. Era realmente ridículo.
No se le ocurría otra comparación que un elefante dibujando un juguete de hojalata para bebés. Su risa dio lugar a una acalorada discusión e investigación. Se pidió a un oficial del ejército de Fort Snelling, que era ingeniero civil, que hiciera una estimación de la potencia del río Mississippi en las cataratas de San Antonio. Su informe fue increíble. Dijo que había energía suficiente para hacer girar las ruedas para moler 10,000 barriles de harina al día y para cortar troncos en millones de metros cuadrados de tabla cada hora. La estimación estaba por debajo de los hechos, pero no fue aceptada durante 10 años. Entonces, se construyó el fuerte dique que levantó la gran ciudad de Minneapolis, la cual representa la civilización más avanzada y exitosa de nuestra época. Sin embargo, todavía se desperdician 10,000 caballos de fuerza en la primera fábrica de papel construida en Southern Falls, Massachusetts. La potencia utilizada era inferior a 100 caballos, pero un ingeniero contratado por el señor Sappen de Springfield para determinar la posible potencia del río Connecticut informó que esta era tan grande que la sorpresa e incredulidad en sus cifras pospuso durante mucho tiempo la construcción de todas las empresas propuestas. Pero un pobre hombre decidido a hacer algo al respecto promovió un sistema de canales que ahora se utiliza de tal manera que una gran ciudad, que al año fabrica productos valorizados en muchos millones y obtiene de ella comodidad y riqueza, a pesar de lo masivas que son las actuales obras, aún se lamenta que gran cantidad de energía hidráulica siga pasando por encima de la poderosa presa y se ridiculiza la poca fe de aquellos que intentaron aprovecharla. La mente de una persona joven está llena de una gran capacidad intelectual. Es razonable concluir que ninguna mente ha dado jamás lo mejor de sí misma y que ninguna fuerza de voluntad ha sido ejercida hasta desarrollar su máxima capacidad. Pero lo primordial en la formación de un carácter noble es obtener una apreciación completa de la fuerza latente o no utilizada que cada individuo posee. Cuando uno, sin ser egoísta, se da cuenta de lo mucho que puede hacer con su energía no utilizada, entonces debe elegir cuidadosamente a qué dedicará su poder. A menudo se desperdicia el gran poder de la voluntad en metas poco importantes, y la gran capacidad intelectual que podría ser utilizada en la fabricación de maquinaria para mejorar el mundo se emplea en fabricar algo inútil. La mente se puede comparar a un generador eléctrico, esta comparación es precisa. Es una fuente de energía automática y autorrecargable que, cuando se aplica a una tarea valiosa o a un propósito elevado, distribuye felicidad, progreso e inteligencia a la humanidad y, como consecuencia natural, trae riquezas y honor a su dueño trabajador. Hace 40 años, estaba en boca de casi todos los maestros y padres la fascinante historia de un muchacho de Massachusetts cuya historia demuestra de manera contundente el poder de la voluntad que está latente en todos nosotros. No necesito exponer los detalles de su vida, ya que lo único que necesitamos aquí es lo que demuestra. Un joven estaba sentado en un barril en la puerta de una tienda de ultramarinos en un pequeño pueblo no muy lejos de Boston. Era hijo de un industrioso mecánico que había abierto un pequeño taller para fabricar y reparar utensilios agrícolas, como rastrillos, azadones y palas. Pero el hijo, estimulado por una madre comprensiva, no quería trabajar, entonces se dejó llevar por las cartas, la bebida y las malas compañías. No quería ir a la escuela, era una constante preocupación para sus padres y se convirtió en el tema de conversación de los vecinos. O estaba enfermo de tos o fingía tener miedo a la tuberculosis. El consejo del médico de ponerlo a trabajar al aire libre no fue cumplido por su ansiosa madre. Era un buen ejemplo de los miles de jóvenes que se ven ahora en las tiendas y tabernas del campo. Tenía, sin embargo, la inusual desventaja de recibir comida y ropa sin esforzarse por conseguirlas. Si ejercía su voluntad, era para darse caprichos. Una vez le oí hablar de aquellos días y citó a Virgilio, al decir que el camino hacia el veneno es fácil. Una noche, con las manos en los bolsillos, se acercó a la tienda y a la oficina de correos para reunirse con otros jóvenes y jugar a las damas bajo la única farola que había cerca de la tienda.
Un vendedor ambulante de medicamentos patentados había abierto un lateral de su carro y anunciaba su cura universal. El muchacho, que entonces tenía unos 19 años, escuchaba desganado las canciones y las historias que contaban en el lugar, pero no estaba tan interesado como para enterarse de lo que se ofrecía a la venta. El vendedor de medicinas levantó una cadena compuesta de varios anillos, aparentemente sólidos, que desmontó con habilidad. Luego ofreció $1 a quien uniera los anillos como estaban antes. El rompecabezas captó la atención del descuidado muchacho. Al pasar los anillos de uno a otro, llegaron hasta él. Los miró y dijo, «No puedo hacerlo», y los pasó. El vendedor ambulante yanqui gritó al muchacho, «Si continúas hablando así, acabarás en el asilo de los pobres». El joven se sintió herido de corazón por la pequeña reprimenda. Se sintió inclinado a contestar con enojo, pero le faltó valor. Después de que los otros muchachos tuvieran la oportunidad de ver los anillos, pidió examinarlos de nuevo, pero seguía sin ver la manera de cortar o abrir el sólido acero, y desdeñosamente los arrojó al vendedor ambulante y gritó, «¿Estás bromeando? Eso no se puede hacer». El sonriente vendedor enrolló los anillos en una cadena en un instante y, arrojándose al muchacho, mucho sarcásticamente le dijo, «Llévatelo a casa a tu madre, ella puede hacerlo». El joven, avergonzado y furioso, tomó la cadena, se escabulló de la multitud y se fue a casa, entrando en su habitación por la escalera de atrás. Odiaba al vendedor ambulante con todas sus fuerzas, pero se despreciaba a sí mismo y debió haber llorado mucho. Esa noche, a la mañana siguiente, se sentó al lado de la cama contemplando la cadena, mucho. Después de que su padre se hubiera ido a trabajar, fue una batalla terrible. Todos los que triunfan deben librar esa batalla hasta la victoria, en algún momento, o la vida es un fracaso. El que se conquista a sí mismo puede conquistar a otros hombres. Quien no tiene dominio propio no puede dominar a los demás. Por primera vez, aquel muchacho fue consciente de su falta de voluntad. Se sintió muy avergonzado. No podría volver a encontrarse con los chicos ni con la única chica que estaba en la oficina de correos, a menos que resolviera aquel acertijo, el cual para él era mucho peor que los enigmas de los antiguos oráculos o las preguntas de Sansón. No hay victoria tan gloriosa para ningún hombre como aquella en que se levanta sobre su yo muerto y puede gritar con una confianza inquebrantable, «Yo lo haré». La batalla de aquel joven fue una gran tensión para el cuerpo y el alma. Se repetía una y otra vez que resolvería ese enigma. El hambre le tentaba mucho, pues no se detenía a comer. Decidió triunfar solo y no pidió ayuda, ni siquiera a su madre. Aquella noche, los anillos se le deshicieron en las manos y rodaron por el suelo. Había ganado. La vida tiene pocas alegrías como aquella hora de victoria. Los anillos tenían poco valor como piezas de acero, pero el triunfo sobre sí mismo valía millones para él y 1000 millones para su país. A la mañana siguiente, sus padres se sorprendieron al verlo primero en la mesa del desayuno. Les contó que había resuelto el rompecabezas y les dijo a sus asombrados pero encantados padres que ya había mejorado bastante y que había decidido estabilizarse y hacer cosas. Pidió un puesto desafiante en la tienda y esa semana inició una victoriosa carrera en la que logró grandes éxitos, parecidos a los de otros con experiencia similar. Su salud mejoró, su trabajo se hizo rentable, se desarrollaron nuevas ideas de negocio, y en pocos años controló el negocio y distanció a todos los competidores exteriores. Le dijo a su mujer, «Tendré $1 millón, y cada dólar será limpio y honesto». En aquellos días, $1 millón parecía una montaña de oro, pero lo consiguió y aumentó el sueldo de sus trabajadores. Se convirtió en el jeque de la ciudad, el padre y consejero de todas las empresas locales. Fue enviado al Congreso por un voto casi unánime. Durante 11 años, fue un consejero seguro de la administración en Washington y fue un amigo íntimo y partidario de confianza del presidente Lincoln.
Un día de 1864, los ejércitos federales habían sido derrotados por las fuerzas confederadas y la tristeza ensombrecía los rostros del pueblo. El presidente Lincoln pasó la noche en vela, parecía que la derrota y la desunión eran inevitables. El peligro aumentó enormemente cuando se abandonó el plan de unir California a la Unión mediante la construcción de un ferrocarril a través de la zona montañosa de Sierra Nevada y las montañas rocosas. El ingeniero jefe que estudió la ruta dijo que no se podía hacer debido al gran costo. Se consultó a 3 grandes financieros y se negaron a emprender la tarea sin esperanza. El senador de Massachusetts le dijo al señor Lincoln que solo había un hombre que podía realizar esa gigantesca hazaña. El senador le dijo a Lincoln, si ese congresista decide hacerlo y se le encarga, él lo hará. Es un hombre cuidadoso, pero tiene una voluntad que parece irresistible. El presidente Lincoln mandó llamar al congresista y le dijo, un ferrocarril a California sería ahora más poderoso que un ejército y serviría para salvar a la Unión. Lo construirá. El congresista pidió 3 semanas para pensar. Antes de que se terminara ese tiempo, pidió al secretario de guerra que llevara su tarjeta al presidente Lincoln, el cual se encontraba en Filadelfia. En la tarjeta estaba escrito, lo haré. La historia de esa empresa es increíblemente interesante y basada en la realidad. Cuando un viajero pasa por el punto más alto de ese ferrocarril transcontinental, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en Sherman, Wyoming, y se quita el sombrero ante el monumento construido en memoria de ese noble civil y héroe, está honrando el sacrificio y la gran inteligencia del muchacho que conquistó los 3 desafíos. Puede que no sea necesario multiplicar los ejemplos de esta cuestión vital, pero nadie que haya vivido en los círculos periodísticos de Washington después de la Guerra Civil puede olvidar el poder y la fama de esa mujer inteligente en el rubro literario que escribió cartas tan brillantes como corresponsal en Washington del New York Independent. La mujer mencionada, a pesar de llevar el mismo nombre que el congresista que hemos mencionado, no tiene relación con él. Tenía casi 33 años cuando un divorcio y la ruptura de su hogar la dejaron pobre y enferma debido a una inmerecida desgracia. Sus conocidos le pronosticaron un futuro oscuro, trabajo duro y soledad. Era una pobre víctima de estas tristes circunstancias. Había recibido poca educación y estaba demasiado ocupada para leer los libros de la época. Su comienzo en su carrera, que más tarde se destacó con tanta habilidad y poder, fue el tema principal en las muy concurridas recepciones literarias en Washington. Las personas cercanas a ella le habían dicho que una mujer divorciada sería rechazada por todas las mujeres cultas y que sería el blanco de las burlas de los hombres modernos, y que, como debía ganarse la vida, debería dedicarse a coser, bordar o ejercer de enfermera. Por supuesto, estaba demasiado débil para lavar ropa o cocinar. Pero dentro de su alma, al igual que muchas otras mujeres, existía ese anhelo de hacer algo que valiera la pena. Pocas mujeres llegan a la vejez sin sentirse que, de algún modo, no han alcanzado el mayor objetivo de la vida. Mientras que los hombres tienen la libertad de seguir sus ambiciones, las mujeres deben reprimirlas u ocultarlas debido a las expectativas sociales o a la competencia con los hombres en nuestra sociedad. Es raro presenciar a una mujer dar lo mejor de sí misma o realizar el mayor ideal de su corazón y de su intelecto. Aunque tiene los mismos impulsos, visiones y poderes que Dios le ha dado, no construye catedrales, no salva ríos, no excava minas, no funda naciones, no construye barcos de vapor y rara vez aparece en la pintura, la banca o la oratoria. Es consciente de su talento nato, de sus ideales, pero debe ocultarlos hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, esta mujer del interior del estado de Nueva York era una excepción. Ella, al igual que Charlotte Bronte, tenía una determinación y un deseo de escribir. Al igual que la misma gran escritora, también tuvo que enfrentar rechazos y manuscritos devueltos,
especialmente en una época donde las mujeres eran poco valoradas en el negocio de los periódicos. Pero su respuesta a los críticos siempre fue: lo haré. En 1883, cuando le dijo esto al gran editor que se convertiría en su segundo esposo, el presidente de los Estados Unidos le escribió una carta personal para decirle que, aunque le deseaba felicidad, no podía evitar sentir que sería una gran pérdida para la humanidad que un talento tan brillante se escondiera detrás del matrimonio. En un viaje en automóvil desde el lago Champlain a Nueva York, vi la ciudad de Burlington, Vermont, con su universidad, donde Burns había dicho: lo haré. En St. Jamesbury, toda la ciudad habla de Fairbanks, quien dijo: lo haré. En Brattleboro, el ruido de la industria repite siempre el nombre del niño quien también dijo: lo haré. En Hack, los poderosos canales parecen reflejar los rostros de Chase y Whitney, quienes, cuando eran pobres, también dijeron: lo haré. En Springfield, los carteles de las tiendas, bancos y fábricas sugieren al joven Sapien, quien hizo prosperar la ciudad con su determinación de: lo haré. En New Haven, la determinación de Whitney destaca en las grandes calles y en los edificios universitarios. Chicago, Denver, Los Ángeles, Nueva Orleans, Atlanta, Raleigh, Niágara, Pittsburgh y 100 ciudades norteamericanas como ellas son el resultado de las ideas y voluntad de hombres comunes. Si cada hombre hubiera hecho en la última generación todo lo que estaba en sus manos, qué cosas tan sublimes tendríamos ante nosotros en arquitectura, comercio, arte, manufacturas, educación y religión. El simple hecho de imaginarlo desconcierta la mente. Sin embargo, la mayoría de las personas no tiene deseos de actuar, mientras que un pequeño grupo de individuos importantes desean hacerlo. Mi joven amigo, sé tú uno de los que busca hacer algo con buenas intenciones. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audio.